Entonces, si nosotros observamos, ¿se acuerdan de lo que venían siendo del canal del nervio hipogloso en lo que era del canal del nervio hipogloso en la fosa condilar ventral? Abajito de ella, junto a la porción petrosa del temporal y las huellas timpánicas, había un canal, un foramen rasgado y un foramen yugular. ¿Ya recordaron? Yo sé que sí. Pero ahí entra lo que viene siendo la carótida interna. Esta carótida interna entra al cráneo y es donde, junto con la arteria basilar, va a prestar irrigación a las diferentes partes de lo que viene siendo el cerebro. Ya después de ahí se va a lo que vienen siendo las arterias encefálicas y lo que vienen siendo ya de ahí oculares, de lóbulos prefrontales y lóbulos temporales y lóbulos caudales. Ahora, en lo que viene siendo la arteria carótida externa, va a irrigar las estructuras externas de la cabeza. Entonces, como tal, el campo de la medicina veterinaria, de neurocirugía, hablando del sistema circulatorio, pues bueno, va a estar algo, la verdad está algo complicado. Entonces, la mayor parte de que nosotros tratamos con el día a día viene siendo con la carótida externa, ¿sí? Cuya arteria carótida externa va a tener las ramificaciones va a tener las ramificaciones principales hacia lo que viene siendo todas las estructuras externas que va a tener. Y vamos a ver cómo esta arteria tiene sus ramificaciones de lo que le llaman el tronco lingofacial. Este tronco lingofacial va a dar origen a lo que vienen siendo arterias macetéricas, arterias alveolares, arterias faciales, arterias del tronco transverso de la cara o arteria maxilar, que esta a su vez se va a ramificar, que va a salir por lo que vienen siendo los forámenes mandibulares, y de ahí se puede ir ya sea hacia mandíbula o se puede ir de manera ascendente. Y aquí nosotros la podemos observar. Nosotros podemos ver cómo proviene la sangre de lo que viene siendo vamos a escoger otro color. Esta arteria, que dijimos que va a ser la arteria carótida, esta carótida externa, se va a ramificar. Se ramifica. Y en su ramificación tiene el tronco lingofacial, dijimos. De aquí, esta ramificación, una se va a ir ascendente, y esta ascendente más adelante la vamos a conocer como arteria maxilar. Sí, más adelante la vamos a conocer como arteria maxilar, pero esta arteria maxilar tiene una ramificación para formar la arteria transversa de la cara, siendo su primera ramificación, o lo que viene siendo también el tronco maxilar. Después tenemos la arteria, que en este caso que hablamos del tronco lingual, vamos a hablar de la arteria facial, pero vean, esta arteria facial ya no es, estamos hablando de una arteria facial que se encuentra de manera interna y se va a ramificar en lo que viene siendo la arteria que va a continuar y se va a ramificar con la arteria sublingual. Esta arteria sublingual, ojo, esta y esta vienen siendo arterias sublinguales, ¿sí? Después de aquí nada más tenemos la alveolar inferior, pero esa alveolar inferior proviene del tronco maxilar. Ahora, después de esta, si continuamos la sublingual, va a irrigar a todo lo que viene siendo lengua. Ojo, todo lo que viene siendo lengua. La que podemos observar que se exterioriza va a ser la alveolar inferior. Esta alveolar inferior va a descender por el cuerpo y la rama de lo que viene siendo la mandíbula y se va a exteriorizar en el foramen mentoniano, donde ya no se llama arteria la alveolar inferior, se va a llamar arteria mentoniana, ¿sí? Y esta arteria mentoniana también va a ser acompañada por lo que viene siendo un nervio mentoniano, ¿sí?
Después, la arteria facial, esta arteria facial se ramifica llegando en la superficie dorsal. Se va a ramificar en lo que viene siendo arteria dorsal de la nariz y arteria angular del ojo. Estas arterias son las más superficiales, como también va a sacar a lo que viene siendo la arteria lateral de la nariz y la arteria labial superior, ¿sí? Arterias labiales superiores. Ahora, ahí tenemos las partes de la arteria facial. Después vamos con lo que viene siendo la maxilar. La maxilar va a dar irrigación por medio de los forámenes alares caudales. No sé si se acuerdan, que yo sé que sí, que se encuentran en el hueso vasiesfenoides, y estas se van a dividir, se va a dividir en arteria infraorbitaria, que esta arteria infraorbitaria va a vascularizar en su primera ramificación a lo que viene siendo el párpado inferior y músculos del ojo, parte de los músculos del ojo y principalmente músculos orbitarios, los músculos orbitarios. Ya de ahí continúa y va a salir en el foramen, sale en el foramen infraorbitario, o en lo que viene siendo en el bovino conocido como foramen maxilar. Y de aquí va a prestar irrigación también a lo que viene siendo la región nasal. ¿Sale? Después, en esta arteria maxilar tiene ramas ascendentes, y estas ramas ascendentes va a ser la arteria etmoidal y la arteria supraorbitaria, que sale en el foramen supraorbitario. La arteria supraorbitaria, de igual manera, irriga principalmente músculos, en este caso del párpado superior y de la oreja. Y lo que viene siendo la arteria etmoidal vasculariza músculos del ojo, principalmente lo que vienen siendo los músculos rectos del ojo, ¿sí? Después tenemos, hablamos de la arteria transversa de la cara. Después vamos a tener una arteria temporal. Esta arteria temporal superficial va a ser la encargada de vascularizar lo que viene siendo pabellón auricular, lo que viene siendo los pabellones auriculares y lo que viene siendo la arteria oftálmica externa. Esta arteria oftálmica externa y esta arteria temporal, ¿recuerdan? No sé si... y también lo que viene siendo la arteria auricular caudal, van a vascularizar todo lo que viene siendo músculos que se encuentran en la región temporal, o sea, ese músculo, lo que vienen siendo músculos temporales, todos los que vienen siendo los músculos de la oreja, los músculos de la oreja. No sé si recuerden que les dije cuando hablamos de órganos de los sentidos, que cuando cortaban las orejas de los perros, ¿cómo salían los chorros de sangre? ¿Cómo salían los chorrotes de sangre? Pues bueno, vienen dados por la arteria auricular caudal y la arteria oftálmica, en parte de la arteria oftálmica externa, o en algunos casos de la temporal profunda, dependiendo de la especie, ¿sí? Y estas son las que principalmente vascularizan la cara. Ahora, ¿qué me interesa de ustedes? ¿Qué me interesa de ustedes? Que manejen estas irrigaciones. ¿Por qué? Por regiones, ¿sale? ¿Qué es lo que les voy a preguntar? La región es ¿qué arterias hay en tal región? Si yo te pregunto, ¿quién irriga la mayor parte de la región masentérica? ¿Quién la va a irrigar? ¿Quién creen que le irrigue? Alveolar inferior. La arteria masentérica, ¿no? La arteria masentérica es la que está irrigando la región masentérica. Arteria transversa de la cara también está irrigando el músculo macetero, ¿sale? Sí. La labial inferior, ¿cuál crees que esté irrigando? Las alveolares o las labiales inferiores están vascularizando lo que viene siendo las regiones
bucales, ¿sale? Las regiones bucales, ¿hecho? Ahora, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve conocer dónde se encuentran estas arterias regionalmente? Para que conforme, si tienes que realizar un procedimiento aquí, ¿a quién bloquearías para que no sangre? ¿A quién bloquearías para que no sangre? A la arteria facial, ¿no? La bloqueo y ya no va a sangrar. O imagínate que el caballo presenta un corte aquí y está sangrando profusamente. ¿Dónde crees que tengas que aplicar presión? Aquí en la región maxilar, ¿no? En la región maxilar junto con la infraorbitaria y junto con la masentérica. ¿Por qué? Porque ahí atraviesa la arteria facial, ¿sale? Y entonces puedas hacer el bloqueo de la irrigación, ¿sí? Si necesitas una toma de sangre periférica, ¿de dónde la obtendrías? O sea, de sangre arteriosa. ¿De dónde la obtendrías? Puede ser de aquí, puede ser de estas, de las auriculares. Por ejemplo, en lo que viene siendo la clínica de las pequeñas especies, cuando estamos buscando sangre periférica, nos vamos a las arterias auriculares caudales. ¿Por qué? Son las más exteriores, son las más sencillas. ¿Tú quieres extraer sangre de la arteria maxilar? Sí, sí puedo. Me va a costar más trabajo, pero sí, sí puedo. ¿Sale? Entonces, esa es la parte de importancia. Ahora, en el cráneo, principalmente, ¿qué te preocupa cuando hay procesos de fracturas? Cuando hay procesos de fracturas, cuando hay procesos de golpes, es lo que mayormente te puede llegar a preocupar un tipo de lo que viene siendo de hemorragia, ¿no? Entonces sí es un poquito como que sobresaliente esa parte. Ahora, no nos vamos. Ahora, ya se los explicamos, ya se los expliqué como que muy derivativamente, ¿no? Pero pues bueno, nos vamos por partes. Nos vamos de la arteria carótida común. Como tal, esta arteria carótida común se origina del tronco tiroideo y estas arterias cruzan lo que viene siendo las tráqueas por las laterales, se van desde ventral hacia dorsal y terminan en la región faríngea, en donde terminan continuándose con la arteria carótida externa y carótida interna. Si te das cuenta, que hemos mencionado que la arteria carótida interna era propia para vascularizar cerebro únicamente. Es una rama directa de la arteria carótida común, pero esa se va hacia cerebro y su principal función va a ser vascularizar el cerebro. Pero la arteria carótida externa pues está vascularizando las partes externas. Nos faltaron ramas de lo que viene siendo la arteria carótida común. Nos habla de lo que viene siendo la arteria tiroidea craneal. Como tal se origina como rama colateral mayor de la arteria carótida común. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la arteria carotidia craneal viene siendo rama directa de la arteria carótida común. Acuérdense de esas palabritas, ramas directas. ¿Por qué? Porque vas a tener ramificaciones de ellas, y las ramificaciones de ellas son importantes para que sepas tú de dónde deriva. ¿Qué te dije en primer semestre? ¿Es la misma arteria? Sí, es la misma arteria. Simplemente piénsalo como una raíz que se va ramificando y va obteniendo el nombre conforme se vaya localizando, ¿sí? Conforme vaya atravesando la estructura anatómica. Recuerda, principios morfológicos básicos de la anatomía anatómica. Estructuras que tienen relación topográfica reciben el mismo nombre, ¿sale? Entonces tenemos arteria carótida craneal. Ahora vamos a tener la laringe ascendente. Como tal, esta arteria laringe ascendente, que va a ser esta, proviene o nace de la arteria carótida común. Va dorsal y craneal hacia lo que viene siendo el cricofaringeo
y proporciona las ramas a la parte caudal de la faringe. Entonces, ¿esta qué te dice? Que está vascularizando los músculos faringios, cricofaringio, tirolaringio, cricotiroideo y se me fue el nombre de otro. Ahorita me acuerdo. Pero son principalmente músculos laringeos, los encargan de subir y bajar lo que era la epiglotis. Después tenemos la arteria meningia caudal. Esta arteria meningia caudal se origina rostralmente entre lo que viene siendo el oblicuo craneal y la apófisis yugular. ¿Dónde se encuentra el oblicuo craneal de la cabeza? Muy bien, se origina de lo que viene siendo la cresta nucal y las alas del atlas. Oh, perfecto. Ahí se origina el músculo oblicuo craneal de la cabeza. Y entonces aquí en este caso vamos a ver que pasa a través de los forámenes mastoideo y del canal temporal y se disminuye hacia lo que viene siendo la dura madre. La dura madre, recordemos cuando vimos sistema nervioso, la dura madre va a ser la capa que envuelve a la médula espinal, ¿sí? Es la capa que le brinda vascularización a la médula espinal. Es por eso que se encuentra sobre la apófisis yugular o sobre lo que vienen siendo los procesos paracondilares. Esta arteria se introduce y se va a introducir por el foramen mastoideo del canal temporal y se puede a veces introducir por los agujeros alares laterales o los agujeros alares ventrales, pero principalmente por el origen del foramen mastoideo, y de ahí se distribuye a toda la dura madre. Cuidado con esta arteria porque está nutriendo a la dura madre. Si la dura madre se queda sin irrigación, o sea, sin vascularización, genera un trombo o hay una hemorragia en la dura madre, el paciente no puede prosperar. El paciente no va a vivir o va a quedar con una hemiplegia, con una paraplegia completa, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Le pueden causar signos de desorientación y demás, ¿no? Después tenemos la arteria condilia ventral o condilia ventral. Esta arteria condilia ventral, ¿de qué se dice? Que se origina rostralmente sobre la bolsa gutural, o sea, hacia la parte trasera. Se divide en las ramas de la meninges y musculares y se van a insertar principalmente en lo que viene siendo la dura madre. Esto que te está hablando de que esta arteria condilia, ¿por qué crees que se llame condilia? Porque pasa cerca de los cóndilos occipitales, acuérdense de eso. Relacionen mucho el nombre, que eso les va a facilitar la vida para podérselo aprender, ¿sí? Después tenemos de esta arteria carótida externa, que como tal va a ser la continuación de la arteria carótida común y va a pasar rostralmente a la pared lateral de la faringe. Y en este caso, en el borde ventral de la bolsa gutural está relacionado con los nódulos linfoides retrofaringeos y rostralmente con la pared lateral de la faringe, en el borde ventral de la bolsa gutural, y haciéndose este último continua hacia lo que viene siendo la arteria maxilar. Cuando presenten, estos son casos, la realidad de las cosas, algo extremistas, por decirlo así. Pero cuando tú necesites retirar un nódulo linfoide faringio, retrofaringio principalmente, pasan cerca de la arteria carótida. Y si lo está retirando por cuestiones tumorales, ten mucho cuidado, porque muchas veces va a buscar vascularización por parte de la arteria carótida. Forman un hilio tumoral, y este hilio tumoral sí manda vascularizaciones ahí. Se te puede complicar más, ¿por qué? Porque estás trabajando cerca de la carótida, y trabajar cerca de la carótida siempre va a ser un riesgo de hemorragia constante, y estás hablando cosa de segundos. O pudieses aislarla, pudieses ponerle protectores
o algunas veces en un caso de hemorragia, pues pensar en una ligadura de carótida. Puede ser hasta cierto punto eficiente, ¿no? Digámoslo así, ¿sale? Después nos continuamos con lo que venía siendo la arteria maxilar. Esta arteria maxilar viene siendo la continuación de la arteria carótida externa, que del origen de lo que da hacia lo que viene siendo la arteria temporal superficial y termina rostralmente en la porción rostral, en la fosa teringopalatina. O sea, aquí termina lo que viene siendo la arteria maxilar. Ahora, la arteria auricular caudal. Esta arteria auricular caudal, vean, esta arteria auricular caudal se origina en el ángulo más agudo de la carótida externa y pasa dorsal y profunda a la glándula carótida. A la proporción de las ramas se origina a nivel de los músculos del oído externo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que esta arteria carótida común o carótida externa, que viene siendo una rama superficial, lo que viene siendo la arteria auricular caudal. Recuerden de eso, que la arteria auricular caudal viene siendo una rama superficial y que se va a implantar desde lo que viene siendo los cartílagos tragos de la oreja. Y de aquí se va a ramificar en lo que viene siendo arteria caudal posterior y anterior. Sufre otra ramificación. La arteria auricular profunda, que en este caso se origina en el intervalo que existe en el meato acústico externo y la apófisis mastoidea, y pasa a través de la abertura al interior del oído externo, y se ramifica y es cubierta por la piel. Ojo, esta arteria auricular profunda digamos que se topan con problemas con ella cuando estás hablando de procesos de otitis crónicas principalmente. En otitis crónicas, ¿por qué? Porque muchas veces tienes que ya entrar a cancelar el oído y esta arteria puede ser una que te puede llegar a causar problemas, porque si tú observas en esta imagen, tiene la ramificación hacia la arteria auricular caudal y la arteria auricular profunda. Entonces, cuando tú incides en forma de V, o lo más parecido a una V, para tratar de extraer la mayor parte de lo que viene siendo las estructuras del oído interno para bloquear la infección, pues bueno, debes de tener cuidado con estas dos arterias, porque si se encuentran cerca de la contaminación, o piénsalo de otra manera, que la contaminación se acerque a la arteria auricular profunda, que esto va a ser aún más sencillo a que tú la llegues a contaminar, ¿sale? Después tenemos la arteria temporal. Esta arteria temporal superficial se origina en la carótida externa y la arteria maxilar y forman una transición entre ellas. Pasa dorsal y caudal sobre el borde correspondiente de las ramas de la mandíbula bajo la glándula carótida y se divide ventral a nivel del cóndilo de la articulación rostral y facial transversa. Normalmente tiene 2 centímetros de longitud. Ojo, entonces esta arteria temporal superficial únicamente se le conoce como arteria superficial temporal a ese pequeño trayecto que va a llevar a la arteria, al origen de la arteria maxilar y la arteria carótida externa hacia el exterior. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Que únicamente es un pequeño trayecto y en ese pequeño trayecto lo conocemos como arteria temporal superficial, ¿sí? Son de los dilemas, esta arteria temporal, siempre digo, son de los dilemas de cómo nombrar una arteria. ¿Por qué? Porque únicamente estamos hablando de un pequeño trayecto. Después tenemos la arteria facial transversa. Como tal, esta se origina alrededor del cuello de la mandíbula, sale por la parte posterior de la parótida, pasa rostral a una corta distancia sobre el maceterito, sobre el músculo maceterito, o sea, es el macetero interno, y entra al músculo y se divide en 2 ramas. Irriga el macetero e irriga la región de la piel
y se une a las arterias temporales profundas facial y caudal. Esto de que se une a las arterias temporales profundas facial y caudal lo pueden ustedes encontrar también como el término cianastomosa, como cianastomosa. También lo pueden llegar a encontrar con ese término, ¿sale? Y entonces esta arteria facial transversa va a cruzar por lo que viene siendo la rama mandibular y puede prestar irrigación también a la rama alveolar, ¿sí? Ahora, la arteria bucal, esta arteria bucal nace de la parte ventral de la arteria maxilar, gira alrededor de la tuberosidad maxilar y entra a la encía y sigue rostralmente sobre ella. Entonces aquí tenemos esta como tal va a ir vascularizando todo lo que viene siendo las encías, principalmente en las regiones molares. Algunas veces algunos perros tienen tumoraciones en la cavidad oral, y las tumoraciones en la cavidad oral, en la parte profunda de la cavidad oral, principalmente cerca de lo que viene siendo a partir del tercer premolar, pues bueno, vas a tener vascularización por parte de ellas, ¿sí? Vas a tener vascularización por parte de ellas, de la arteria bucal. Ahora, la arteria supraorbitaria nace de la temporal y la rostral profunda o de la maxilar, pasa a lo largo de la porción de la pared medial de la órbita y se irriga en el foramen supraorbital, ¿sí? O supraorbitario, ¿sí? Es esta que habíamos dicho hace rato, ¿sale? Ahora sí me está ardiendo la garganta, no sé. Y a mí la mano. Después tenemos la arteria malar. La arteria malar, fíjense, esta arteria se origina en el trayecto medio entre la arteria infraorbitaria, que habíamos dicho que la arteria infraorbitaria prestaba irrigación a los músculos del ojo. Como tal, pasa a lo largo del suelo de la órbita y proporciona a las arterias palpebrales superior, inferior y medial. Las arterias palpebrales van a ser las arterias de los párpados. La arteria malar presta irrigación a lo que viene siendo músculo recto ventral del ojo y músculo oblicuo ventral del ojo, ¿sale? La arteria labial maxilar superior, en este caso se origina en la arteria facial rostral sobre la cresta facial, pasa rostralmente de los músculos caninos, recuerden el músculo canino cómo se encuentra, y entonces se va a ramificar en lo que viene siendo la arteria del labio maxilar, donde se une con la arteria contramaterial y a la contramaterial. Se ve ahí mal, se llama la arteria maxilar contra la arteria contra esparatolabial y arteria ¿qué quise escribir ahí? Palatolatina, pero viene siendo arteria palatina, palatolabial y arteria labial debe de ser. Es arteria labial. No puede ser otra. O arteria labial superior. Y la arteria de la mandíbula inferior, que en este caso nace de la arteria facial, pasa rostralmente y se profundiza en lo que viene siendo sobre el músculo procedente y continúa sobre el labio mandibular, proporciona las ramas de los músculos y de esta piel en lo que viene siendo la región. Y esta como tal estamos hablando de esta arteria. Esta también va a ser rama de lo que viene siendo la arteria facial. Si ustedes se dieron cuenta de estas últimas 4 que estamos hablando sobre ramas de la arteria labial, ¿sale? Después tenemos la arteria nasal lateral. Esta arteria nasal lateral se origina después de la rama maxilar y recorre lateral al hueso maxilar y termina en lo que viene siendo las alas de la nariz, o sea, en lo que viene siendo los hollares.
la arteria nasal dorsal, que se encuentra sobre el músculo elevador del labio maxilar, pues pasa rostralmente por debajo del elevador nasolabial y hasta el dorso nasal. Esta de igual manera termina en lo que vienen siendo los oyales. Después tenemos la arteria angular del ojo, que esta va directamente hacia lo que viene siendo el ángulo del ojo, se une a la arteria malar procedente de la arteria infraorbitaria. Se vieron irrigación hacia los mismos lados. Ahora, las arterias, la realidad de las cosas es de que, si lo quieren llamar así, son de las un poquito más complicadas, ¿sí? Porque están prestando la irrigación. Ahora, si tienes una ramificación de arterias, vas a tener una ramificación de venas, ¿sí? Vas a tener una ramificación de venas. ¿Por qué? Porque las venas son las captadoras, van a ser las captadoras de la sangre de todas estas estructuras, las capta y después las libera hacia lo que viene, las retorna hacia lo que viene siendo el corazón, ¿sí? Principalmente en la cabeza, pues bueno, ¿por qué? Porque no tiene mayor función, pero si estamos hablando de intestinos, pues ya vimos la importancia de la vena porta, ¿no? Y entonces aquí tenemos, las venas van a formar, ¿cómo se llaman estos? Ay, se me fue el nombre, nódulos sinusoides. Van a formar o cavidades sinusoides o venas sinusoides, que como tal son vasos de mayor tamaño, entrenados o capacitados para hacer la captación de las diferentes arterias y poder hacer el retorno más eficiente. O sea, hace que como había una capilarización para la vena porta, aquí las cavidades venosas sinusoides, digamos que son sitios de interacción de varias venas que se van a anastomosar para formar lo que viene siendo un vaso de mayor tamaño. Y aquí tenemos mucho más sencillo la vena infraorbitaria, lo que viene siendo la vena temporal superficial, tenemos las venas maxilares, las venas macetéricas, tenemos las venas faciales, y todo de ahí se une ya sea a un tronco lingofacial y ya sea a una vena maxilar. Las temporales, tanto la auricular, se forman como la maxilar, y la maxilar ya va hacia la vena, ¿cuál? La vena yugular. Ahora, no es tan sencillito como esto. ¿Por qué? Porque en esquemas de venas, la mayor parte de las veces, ojo, la mayor parte de las veces, todas las venas muchas veces, la mayor parte de las veces, son satélites de las arterias, ¿sí? Son satélites de las arterias. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que por donde pasa una vena, una arteria orbitaria o supraorbitaria, va a pasar una vena orbitaria o infraorbitaria. ¿Sale? O sea que hay de dos. Ahora, dentro de las venas de la cabeza, las más importantes son estas: la vena maxilar, la vena lingofacial y la vena occipital, ¿sale? Que como tal estas tres desembocan en el gran vaso que se llama vena yugular externa. Y esa vena yugular, ¿hacia dónde va a llegar? ¿Hacia dónde llega esa vena yugular? ¿Hacia dónde llega? ¿Cómo que no saben? ¿No llega hacia el atrio derecho? ¡Ay, Dios! Hay que estudiar un poquito más. Vamos a cambiarnos de enlace, por favor. Los veo en el otro.
¿Dudas tienen? ¿Tienen alguna duda con lo que acabamos de ver? El próximo tema va a ser linfocitos. ¿Dudas? ¿Nada? ¿No? ¿Seguros? Ahora miren, la realidad de las cosas, las venas y las arterias se tienen que estudiar continuamente y entiéndanlo como el sistema de raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a seguir viendo que la misma vena o la misma arteria, según el trayecto que vaya cruzando, va a ser el nombre que recibirían, ¿sí? Y desgraciadamente, lo mismo que les conté, ¿no? Desgraciadamente no te causa problema, no te interesas hasta que te causa un problema, ¿sí? Lo que les conté de la primerita perra que operé, ¿no? O sea, solo y sin ayuda, ¿no? Y de hecho recién egresado y todo, ¿no? Y pues, se había presentado la oportunidad y pues bueno, y cuando me di cuenta había cortado la arteria epigástrica, ¿no? Lógicamente yo no sabía que había cortado, ¿no? Que había cortado y nomás vi el chorrote de sangre, ese se los juro, como de 80 centímetros de largo, ¿no? Era una perra grande, una perra de, no sé, de unos 28 kilos, pero pues sí fue, bueno, no generó tanto problema porque pude corregir la hemorragia más o menos rápido, porque sí fue más o menos rápido, pero pues no tenía idea de lo que había pasado. La realidad de las cosas, no tenía idea de lo que había pasado. Y lo pude resolver y todo, y aunque la perra quedó con una atrofia hasta cierto punto muscular, que no le causaba mayor problema, pero pues sí te dejan enseñanza de que, ok, ¿qué cortaste? ¿En qué la regaste? ¿Sale? Eso es importante. Y ahora, miren, ahorita, por ejemplo, cuando ustedes egresen, pues imagínense, si ahorita, en mi tiempo, está de moda los bloqueos regionales, pues imagínate, pues cuando estés realizando un bloqueo regional, pues que hables bien de las arterias que estás trabajando, de que te estés cuidando ciertas arterias. Ahora, para los procesos de amputaciones de miembros es lo ideal. Si vas a amputar un miembro y no sabes qué arterias te estás encontrando, hay un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabes de dónde te va a llegar el sangrado. No nada más es cortar por cortar cualquiera. El problema es cortar y que no sangre. Este es el chiste de esto, ¿sale? Es el chiste de esto. Igual, ¿no? O sea, para amputar una pata cualquiera, pero para hacer un muñón, ahí sí ya no
ya no es lo mismo, vamos a decirlo así, ya no es lo mismo. Hacer un muñón lleva su chiste. ¿Por qué? Porque hay que hacer una correcta inserción de los músculos, porque los músculos no los vas a cortar por mitad, te van a estar sangrando. Las arterias hay que saber dónde bloquearlas, porque si no va a estar sangrando. Entonces es parte de su entrenamiento que ustedes deben de llevar. Ahora, en las arterias del cuello, pues está bien sencilla, ¿no? ¿Cuáles arterias pasan por ahí? Arteria vertebral, arteria que transversa del cuello, arteria carótida externa e interna. Por sus satélites, venas vertebral, vena vertebral cervical, vena yugular y párale de contar, ¿no? O sea, es algo un poquito más sencillo, que lo veremos en la siguiente clase junto con lo que viene siendo miembro anterior, si nos da tiempo. Ahora, si ustedes lo ven de una manera, de una manera un poquito, pues, más sencilla, anatomía, cabeza, cuello. O sea, si tú lo ves de esta manera, esa de cualquiera de estos dos tipos, esta sí, el cuello sí está bien sencillo, ¿no? Porque únicamente habíamos dicho que tienes arteria carótida común, que se puede dividir en carótida externa e interna, arteria vertebral y lo que viene siendo un tronco costocervical, pero el tronco costocervical, como da origen a lo que viene siendo las arterias carótidas, como tal no está tan contado, es un poquito más del tórax, sale más del tórax. Entonces tienes vertebral, tienes carótida y tienes arteria cervical dorsal, ¿sí? Esta arteria que viene siendo la subclavia, esta subclavia va a depender mucho de lo que viene siendo de los miembros. Pero de venas, si te das cuenta, tu retorno venoso va a estar dado por las mismas arterias, por lo que viene siendo por las mismas venas, la vena vertebral, la vena cervical dorsal y las venas yugulares. Es lo mismo. ¿Le viste? Es lo mismo. En el cuello todavía está más fácil. Ahora, la arteria vertebral, ¿a quién le brinda irrigación? A todos los músculos vertebrales, ¿sí? A todos los músculos vertebrales. Eso es lo que debes de tener en cuenta, ¿sale? Y también parte de lo que viene siendo la subclavia, ¿sí? Espero que se pongan a leer un poquito para que no los agarre tan en curva la clase sobre la irrigación. Pónganse a leer de irrigaciones para que no se sientan completamente perdidos en el espacio cuando hables de las ramificaciones de las venas. Eso les va a ayudar. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Ay. Sería... No lees. Para la siguiente clase sería la de irrigaciones y ramificaciones de venas en el miembro anterior. Anterior y cuello. Y cuello. ¿Uciel se encuentra? Presente, médico. María. Listo. Presente. María Guadalupe. Listo, Guadalupe. Óscar Esaú. Listo, Óscar. Coraima. Listo, Coraima. Presente. Valeria. Presente. Axel. Listo, Axel. Rocío Griselda. Listo, Rocío. Presente. Carla Valentina. Presente. Valentina. Melissa.
Berenice Daniela, Presente. Mónica María, Presente. Ángel, Presente, profe. Diana Itzel, Presente, perdón. ok, sale chicos, pues nos vemos la siguiente clase y por favor estudien, ¿sale? Profe, la siguiente clase ya también vendría siendo el examen, ¿verdad? No es cierto, no es mañana, ¿verdad? No, ¿a poco mañana es el examen? No, No, me confundí. Sí, no, sí, sí. no, todavía no le invoques, no. No. Relájate, Ángel. Ya vamos a empezar con las agresividades luego. Sale, chavos. Cuídense mucho. ¿Sale?